contacto con nosotros Agustín Echevarne, es economista. Agustín, muy buenos días. Florencia y Guillermo de Norte Grande Federal los saludan. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy Buenos bien. días, bien. ¿Es un número que se esperaba, digo, dentro o está dentro de lo presumible por el gobierno y por los economistas, estos datos que se conocieron ayer? Y sí, lamentablemente sí, ya lo sabemos, lo veníamos anticipando porque desde hace bastante tiempo que estamos en un proceso de altísima inflación. Y la inflación, yo no me canso de repetirlo, es un mecanismo de transferencia de ingresos de pobres a ricos. Entonces, los gobiernos que hacen inflación, que es un programa de gobierno, o sea, uno decide tener un programa inflacionario. Una vez que decidís tener un programa inflacionario, las consecuencias son estas. La alternativa es hacer un programa antiinflacionario, un programa de estabilización que elimine la inflación. Pero este gobierno no quiso hacerlo, buscó métodos que no funcionaron nunca, como el control de precios, que todos sabemos que no funciona. Entonces, la consecuencia es esta, y además va a ser peor, porque están tomando el mes de diciembre, que recuerdan ustedes que fue el mes que pusieron el bono extraordinario y demás. Si tomás otros meses sin ese bono, la pobreza es mayor. Pero además, la Argentina tiene ahora por delante 3 trimestres muy difíciles, porque la seca es muy grande, está afectando la economía por muchos temas diferentes, porque obviamente el campo afecta a un 35% de la economía, o sea, de manera directa e indirecta, porque recordemos que el campo implica también el secado de los granos, el traslado, los camiones, los que venden las cubiertas y el combustible para los camiones, los camioneros, toda la gente que vive en los pueblos que tienen cercanos a productores agropecuarios, también tiene una gran influencia de esos productores, ¿no? Que necesitan reparaciones en sus molinos, en demás, lo que fuere. Cuando el campo entero se ajusta, que es lo que va a pasar ahora con esta seca enorme, porque además es muy generalizada, entonces tiene un efecto. Y además escasean los dólares. Vamos a tener 20.000 millones de dólares menos en ingresos de dólares. Por lo tanto, tenés un problema porque el gobierno va a ajustar las importaciones, porque en lugar de hacer un tipo de cambio libre y que el mercado ajuste, el gobierno mantiene el tipo de cambio y entonces el ajuste se hace por cantidad. Es decir, reducís la cantidad de importaciones. Y al hacer eso, hay que acordarse que el 80% de los bienes importados son insumos para producir o bienes de capital para producir. Por lo tanto, te afecta la producción. Si tomas todo esto junto, la caída en el PBI puede ser 4 o 5 puntos para este año. Además de una inflación que se está desatando, que ya está a niveles de 3 dígitos, y que en algún punto, si hay un susto mayor, puede tener todavía una escalada más grande. Este año estimamos nosotros como piso 120% de inflación. Ujú. Ahora, Agustín, la verdad que es una situación, yo diría dramática, ¿no? La de la economía argentina y la de la inflación principalmente, que es lo que más detrimento provoca en el bolsillo. Sergio Massa, el actual ministro, habló de que este año, o se insinuó al menos, podría comenzar a bajar la inflación a partir de abril, mayo. ¿Es posible esto o es una mera utopía? Bueno, marzo va a marcar una inflación que probablemente empiece el número con 7 y tal vez sea la más grande desde la hiperinflación en la época del principio de Menem, que en realidad heredó de Alfonsín, ¿no? Es decir, que estamos en las inflaciones más altas. Pues es probable que abril baje un poco y que empiece, por ejemplo, con 5, pero igual siguen siendo inflaciones altísimas y después se puede volver a acelerar. Massa tenía una idea de que para marzo-abril la inflación iba a empezar con 3 puntos y en lugar de achicarse, se aceleró. Nosotros decimos se sigue acelerando, porque yo miro el balance del Banco Central. Cuando mirás el balance del Banco Central, vas a ver que lo que hay es una enorme aceleración del endeudamiento del Banco Central, de la deuda remunerada, las LELIQs y los pases, que ya están en 230% de la base monetaria. Es completamente no sustentable. Lo único que está tratando de hacer Massa es de patearle la bomba al próximo gobierno. Entonces la única pregunta es si va a estallar ahora o si va a estallar en el próximo gobierno. Yo prefiero que la pasen al próximo gobierno, porque el próximo gobierno, si se estalla ahora, de la forma que están trabajando en el gobierno actual, lo que hacen es confiscar cosas. Por ejemplo, ahora al ANSES le obligan a vender bonos a 20 y pico centavos, en lugar de esperar y cobrar lo que corresponde. Ese tipo de cosas que van afectando distintos centros, uno dice, bueno, ¿cuál es el próximo manotazo de ahogado que van a tirar? Y la verdad es que son monos con navaja. Entonces es un problema grave lo que tenemos por delante, porque faltan 3 trimestres.
Cuando herede el próximo gobierno esta situación, con una visión diferente de cómo se mueve la economía y cómo se mueve el mundo y las ideas que hay que, digamos, de la libertad, de cómo hay que respetar la propiedad privada y demás, va a haber un shock de confianza, a pesar de que va a haber una escalada de inflación y demás, porque si liberás el tipo de cambio, salís del cepo, que es lo que corresponde, porque ningún país del mundo tiene cepo, ningún país serio, ¿no? Ningún país que crece, ningún país desarrollado tiene cepo cambiario. Entonces, si salís de toda esta situación y hay una cantidad de inflación reprimida, puedes tener un salto inflacionario inicial. Pero luego de eso vas a tener un programa de estabilización, la inflación va a caer rápida y yo veo una V corta, es decir, una caída fuerte, pero una salida fuerte también. Entonces, creo que si miramos el 2025, uno ya puede ponerse optimista. O sea, todavía tenemos un par de años difíciles, porque este año va a ser muy malo, y el año próximo va a ser el año del ajuste, en el sentido de que hay que ajustar la clase política para liberar a las fuerzas productivas, a las pymes, a los empresarios, a los trabajadores. O sea, sacarles el peso del Estado encima. Pero va a ser un proceso difícil. Y ese proceso difícil va a llevar un tiempo. Después, yo creo que las ideas de Argentina de fondo están cambiando para bien. Pero finalmente, ¿se recuerdan la película El Día de la Marmota? Que parecía que siempre empezaba de nuevo. Sí. Sin embargo, si se acuerdan de esa película, el personaje iba aprendiendo cada vez. Claro. Y tiene un final feliz. Entonces yo creo que nosotros probamos muchas cosas y nos vamos equivocando. Pero yo creo que la película tiene final feliz también para Argentina. Vos decís, perdón Agustín, que Sí. las medidas que está tomando ahora el gobierno son acertadas. No, el gobierno no ha tomado ninguna medida asertiva. La consecuencia la estamos viendo hoy. Ajá. Por supuesto se agravan por la sequía, pero sin sequía igual teníamos una inflación altísima, Claro. igual íbamos para atrás. Es yo le dije desde el primer día, el programa del gobierno es un programa inflacionario porque no quieren cerrar el déficit fiscal. Entonces terminan, y como ya estás muy endeudado y los bonos no valen nada, cuando tienes un bono que vale 20 y pico centavos, significa que tiene un descuento mayor al 70%. O sea, significa que nadie tiene credibilidad en Argentina. Agustín. Y no es culpa solo de este gobierno, es del gobierno anterior también. Nosotros nos criticábamos del mismo modo al gobierno de Mauricio Macri, que tampoco redujo el déficit desde el inicio, sino que empezó a reducirlo más tarde, cuando ya era tarde, digamos. Entonces, no funcionó. Agustín, más allá de estas cifras que eran de esperarse un poco, ¿por qué hay tantas diferencias con la economía del sur con la parte, digamos, del noreste de Argentina siendo un mismo país? ¿Por qué no podemos tener una estabilidad como país? Bueno, lamentablemente nosotros tenemos un sistema de coparticipación federal de impuestos. En ese sistema, las provincias del norte son las subsidiadas. Y si bien eso uno podría decir en un principio, bueno, pues entonces debieran mejorar, en realidad lo que hacen es empeorar. ¿Por qué? Porque cuando vos subsidiás una provincia pero le das el dinero al gobernador y el gobernador se transforma en un señor feudal, entonces gasta el dinero para consolidar su poder. No gasta el dinero para que la gente sea mejor educada, consiga trabajo en la vida privada, se generen nuevas industrias, sino que encontrás son provincias que cada vez vive más gente del Estado. Y el Estado no produce riqueza. Entonces, si vos tenés a toda la gente viviendo del Estado, terminás toda la gente, en realidad, viviendo de las dádivas que recogen de la coparticipación federal. Ese sistema no le sirvió a las provincias, arruinó a las provincias, dejó a los habitantes de las provincias en las manos de los gobernadores, casi en una relación de servidumbre. Entonces, en las provincias, si vos querés hacer un buen negocio, tenés que llevarte bien con el gobernador. Claro. El gobernador es el mandamás. Es casi que estás como en la época feudal. Es decir, realmente ese sistema fue espantoso, fue creado a propósito para tener una forma de controlar el poder con provincias que tenían menor población. Se crearon provincias nuevas. Esas provincias nuevas con baja población tenían un buen impacto. En el sur, lo que ocurre es que son provincias que tienen a veces ingresos muy altos por el petróleo, por las regalías petroleras y demás, y hay poca población también. Pero en realidad en el norte tenés algunas provincias con población mucho más alta. Es decir, que en el sur son enormes extensiones y que tienen una enorme riqueza. Pero de todas maneras no es que andan bien, también anda mal. Digamos, toda Argentina anda mal. Sí. Agustín, muchísimas gracias por su tiempo, es muy amable. Muchas gracias a ustedes.